Conversando con el profesor. Hoy con un invitado muy especial, Gustavo de la Vega, fundador y CEO de Nati Apps, además de un emprendedor nato de diferentes aplicaciones y gestor tecnológico de muchas empresas en Colombia y en el Caribe colombiano. Gustavo, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina. Hombre, profesor, muchas gracias por invitarme. De verdad muy agradecido y para mí es un honor poder compartir con ustedes hoy. De verdad que muy contentos. Normalmente empezamos de una a hablar de los proyectos de emprendimiento, pero hay una casualidad que me parece muy interesante. Hace 2 días, si no estoy mal, tu emprendimiento, tu empresa, Nati Apps, se ganó un premio, un reconocimiento. Así que quiero que empecemos por ahí. Cuéntanos qué fue lo que te ganaste y por qué. Ok, bueno, la Universidad Simón Bolívar lleva ya 8 o más ediciones de un premio que se conoce como el Premio al Mérito Empresarial. Este premio, a mí, digamos, nosotros acabamos de obtener el premio en la categoría de comercio internacional. Pero lo que más me gusta del premio es que primero no te avisan si vas a ganar o no, que eso es importante. En algunas premiaciones a los ganadores les avisan para que estén. En este caso, este premio no avisa y eso a mí me parece súper chévere porque hay una alegría genuina en el momento del anuncio del premio durante la ceremonia. Y lo otro que tiene es que uno no se postula al premio, sino que a uno lo postulan. Entonces a nosotros este año nos postularon en la categoría de comercio internacional por la labor que realizamos. Nuestra empresa, digamos, Native Apps, es una empresa de vocación exportadora y además nosotros desde Native Apps, cuando hay inversión directa en el país, nosotros ayudamos sobre todo a las empresas de base tecnológica que quieren instalarse en el Caribe colombiano a que se instalen de la mejor manera posible. ¿Eso qué significa? Que podemos hacer un joint venture. Ahí sale un poco mi vena emprendedora, a ver qué tipo de asociación o negocio hacemos con los empresarios que vienen a apostarle a Colombia y hacer inversión directa en el Caribe colombiano. Correcto, así es. De hecho, solamente mencionamos Native Apps, pero como tu vena emprendedora, como lo has dicho, sabemos que es más de una empresa, más de un emprendimiento. Brevemente cuéntanos de cuánto estamos hablando y qué hace cada una. Bueno, efectivamente, realmente mi alma es emprendedora, pero la vida me ha llevado a convertirme en empresario. Nosotros en el año 2018, por temas estratégicos, decidimos dividir las compañías. Entonces está Native Apps, que es nuestra empresa de tecnología, está The Orange Lab, que es nuestra empresa de marketing digital, tenemos Voilà, que es nuestra empresa de educación en línea, tenemos Hello, que es nuestro BPO, que ahí hay una asociación muy interesante. Mis socios son los dueños de la tecnología que nosotros usamos, entonces una empresa que tiene su propia tecnología como BPO. Y Cargo App, mis socios de Cargo App me iban a regañar si no los mencionaba, que es una plataforma de la logística en Colombia que facilita mucho a los generadores de carga todo ese proceso de transporte. Esa es muy, muy interesante y le está yendo muy bien. Perfecto. Gustavo, digamos que nos acercamos a ti principalmente por el tema, digamos, la unión que tienes con Yumio. Con Yumi. Sí, bueno, sí, Yumio, que todavía sigue siendo la empresa líder mundial en validación de identidad. Es decir, cada vez que se sube un pasaporte o un ID, cédula, pase, etcétera, a plataformas como LinkedIn, WeWork, Rappi lo usa, quienes validan esa identidad es Yumio. Nosotros con ellos nos ganamos el proyecto de Colombia en el año 2018, muy curioso, y hay una historia detrás de cómo nos lo ganamos, que puedo contar. Un proyecto a 5 años que terminó este año terminó, digamos, el proyecto que había de Yumio en Colombia, pero pues Yumio sigue operando y yo sigo siendo parte de la organización durante unos meses más y luego quedo con accionista, pero chiquititico. La historia que yo creo que es lo que hay que
que resaltar acá, más allá de todo el empleo que generamos durante todo este tiempo y eso, es cómo se gestó, digamos, el proyecto de Yumio en Colombia. Y es que en algún momento me llamaron a mí de Pro Barranquilla y me dicen, Gustavo, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, bien, ¿dónde estás? En mi oficina. Oye, mira, que tengo un gringo acá en la oficina y ¿será que tú te tomas un café con el gringo? Él está buscando un BPO, pero yo sé que tú no eres BPO, pero tú tienes unas operaciones de educación y además habla mucho de tecnología. Y le digo, bueno, cuadremos, ¿cuándo nos tomamos el tinto? Mañana. No, enseguida, que no le tengo más agenda al gringo, sálvame. Y yo le digo, listo, tráete al gringo para mi oficina. Y ahí conocí a Brian, que todavía hoy es amigo mío, y nada, nos comenzamos a tomar un café y de ahí nace el proyecto y terminamos 6 meses después abriendo Yumio en Colombia con casi 500 personas. Digamos que nos acercamos a ti por esa empresa, pero después de empezar a conversar contigo y ver que no es ese proyecto, que son tantos proyectos que tú abarcas y que estás manejando a nivel de emprendimiento, pero nos llamó la atención, es porque estamos hablando de una empresa, llamémoslo así, de clase mundial, una empresa que tiene presencia en Silicon Valley y me llamó mucho la atención esa gestión que debiste haber hecho para que llegaran a Colombia y llegaran a Barranquilla. Claro, y te voy a contar la otra parte del ejercicio, la que sucede en el café, y te voy a contar además el proyecto nuevo que ya tenemos instalado en Colombia a partir de junio, porque eso enmarca casualmente la labor que nosotros desde Native Apps y como emprendedores, digamos, hacemos, porque al final yo creo que el ADN de la compañía es mucho el ADN de su líder, de cómo realmente ayudamos a otros emprendedores y otros inversionistas a instalarse en el país. Y es que Brian, cuando está en mi oficina, yo le digo, Brian, ¿qué necesitas? Y me dice, yo necesito instalar 500 sillas, o sea, tener operativas 500 sillas en 60 días. Y entonces yo le digo, Brian, ¿y tú ya tienes la oficina, tienes el espacio? Y me dice, no, no tengo nada. Le digo, mira, Brian, yo no sé con quién te has reunido en Barranquilla hasta este momento o en Colombia, pero si alguien te dijo que sí, se va a enredar. Porque yo no soy la persona que te va a decir que sí, el proyecto me parece súper interesante. Si tú quieres, vamos los dos a tu junta directiva, decimos que sí, pero a los 2 meses a ti te votan y a mí me demandan. Entonces, él obviamente se rió. Al final terminamos montando, nos ganamos el proyecto y nos ganamos el proyecto no solo por el apoyo de Pro Barranquilla y de Pro Colombia, que es clave en el ejercicio, sino que porque yo creo que en el Caribe en general, pero particularmente en Barranquilla, se trabaja en equipo y esa es la gran ventaja competitiva de la ciudad. Entonces, con Yumio, que lo trajo entre ProColombia y Pro Barranquilla, sentaron a Brian en mi oficina. Yo además les mostré los números de manera transparente, porque yo estaba compitiendo con otras compañías, voy a omitir los nombres, y decía que son muy grandes, que son multinacionales. Yo no tenía negocio de BPO en ese momento. Dije, ¿cómo le gano? Y la única forma que al parecer me resultó, porque pues me gané el proyecto de Yumio, era siendo 100% transparente. Yo les mostré mis costos, les mostré las cotizaciones de los proveedores, todo, y les dije, hey, yo quiero hacer negocio de esta manera. Y ellos vieron que efectivamente lo que yo les había mandado era información real, porque ellos tenían también la cotización de los proveedores. Entonces, así nos ganamos la tarea, pero ahora acabamos de iniciar operaciones de Simplex Group, que es una empresa que presta servicios y productos a empresas de camiones en los Estados Unidos, que fue un poco igual. Un amigo mío, curiosamente, de Nueva York, o sea, un amigo mío gringo, me llama y me dice, oye, voy para Barranquilla y Cartagena con unos amigos que quieren instalarse en Colombia o están evaluando Colombia, y yo creo que tu modelo de negocio, como tú lo planteas, funciona. Okay. Y le digo, ¿y cómo lo planteo yo? Y me dice, no, porque tú ayudas a la gente y después mira si hace el negocio o no. Y le digo, pues sí, es que efectivamente uno debe tratar de ayudar a la gente, porque cada empresa que se instale en el Caribe es una empresa que genera empleo, que hace inversión, que genera un montón de beneficios. Entonces yo le dije al amigo mío, hombre, claro que sí, vamos a comer. Y me dice, sí, pero es que la agenda está full, no sé qué, en Cartagena. Y me fui yo a comer a Cartagena con ellos.
Y de ahí les expliqué y les dije, mire, conmigo es fácil. Si no hacemos negocios, no se preocupen, tienen un amigo acá. Lo que sí no se van a salvar es seguirme invitando a almorzar y a comer, o a tomar café. Entonces yo creo que es de resaltar, enmarcado en ese tipo de proyectos puntualmente, cómo encuentras un ecosistema empresarial que realmente trabaja en equipo. Y lo veíamos en la premiación de los premios al mérito empresarial. Estaban todos los líderes gremiales y empresariales de la ciudad apoyando el premio. Pues aparte que la labor que ha hecho Tatiana Bolívar en el premio ha sido muy importante. Así es. De hecho, Gustavo, algo que yo resalto en tu lenguaje, en tu vocabulario, es el tema Caribe, el ADN Caribe. Y lo digo por dos cosas. Primero, por tu forma de expresarte, de hablar muy Caribe, nada de adornos, nada de, sino muy Caribe, y eso lo hace sentir a uno orgulloso. Pero además de eso, es que, y lo has mencionado como unas 4 veces en lo poquito que llevamos hablando, es el ecosistema, es el apoyo, es que en Caribe trabajamos en llave. Eso de verdad que lo resalto y me parece interesante porque nosotros a veces nos subestimamos o pensamos muy pequeño a nivel regional, a nivel país, pero tú lo resaltas como algo positivo de la región y que tenemos una ciudad de muchas oportunidades. Es así. Primero, a mi esposa me gusta eso que dice del lenguaje Caribe. A ella no sé qué tanto le va a gustar porque ella dice que es que yo soy criollo, que soy muy criollo. Pero bueno, yo puedo neutralizar el acento si quieres y utilizar un vocabulario mucho más apropiado para la ocasión. No. Primero, casualmente algo Caribe es que nosotros somos auténticos y somos transparentes. Entonces, yo creo que la transparencia y la honestidad es el negocio, ¿sabes? Y que a través de eso tú puedes hacer negocios reales y duraderos. Yo tengo clientes de 8 o 9 años, que llevan 8 o 9 años trabajando conmigo. Clientes de muy largo plazo. El proyecto Yumio estaba 5 años y duramos los 5 años. Entonces, yo creo que ese aspecto es muy importante. Y cuando te hablo del tema de que sí trabajamos en llave, es porque realmente sí hay una articulación, y más que una articulación entre las diferentes entidades y los empresarios, la ciudad históricamente, Barranquilla, al ser una ciudad de migrantes, porque se forman los libaneses, los europeos, los no sé qué, o sea, que hay un revuelto importante, hay colaboración. Entonces, cuando yo llego a la ciudad en el año 2015, me encuentro con, oye, y llegaste, ¿y qué quieres hacer? ¿Y en qué te podemos ayudar? Y ven y te tomas un café. Inclusive, no, como dicen por ahí, y no sé si van a ponerle el pito o no en la edición, pero me importa un carajo, no es política, es realidad. A mí cuando yo estaba recién llegado me llegó una invitación a un desayuno y una invitación de un señor Jaime Pumarejo. Jaime no lo conocía, no tenía ni idea que era así, candidato a la alcaldía, pues bien por él que se va a lanzar esa vaina, no tenía ni idea quién era. Resulta que había hecho un desayuno con empresarios y emprendedores de la ciudad porque quería ver cuál era nuestra necesidad principal para incorporarle a su plan de gobierno, y fue el bilingüismo. Y hay que ver cómo la alcaldía fue su mayor apuesta. Yo creo que le ha ido muy, muy bien en eso, porque escuchó a los empresarios, y a mí ese gesto me sorprendió muchísimo. Como un inclusive candidato se acerca a alguien como yo, que no era conocido en la ciudad, ni nada, ahora sigo sin ser conocido, pero bueno, no importa, invita a colaborar en el plan de gobierno. Y eso es una muestra de que realmente cuando a ti en Barranquilla te dicen yo te ayudo, vamos a tomarnos un café, te lo dicen de verdad y de manera auténtica. Yo creo que el Caribe en general tiene eso, y el verdadero Caribe es así. El que es Caribe de verdad es auténtico, es transparente, te dice las cosas como son, y si te va a ayudar te ayuda, y si no te va a ayudar no te ayuda, pero te dice, hey, seguimos tomando tinto, pero ese negocio no va. De acuerdo. Y un dato que me parece relevante es, y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? de romper esos esquemas mentales que uno tiene, es la presencia que tienen tus diferentes empresas en diferentes ciudades del mundo. Recuérdanos dónde tienes presencia y por qué esa
diversificación de ir más allá a lo local? Esa es una pregunta interesante. Yo, dentro de mi trabajo, ahora menos, pero a mí me encanta reunirme con emprendedores. Y nosotros, en general me refiero a la sociedad en general, y la mayoría de los emprendedores, cuando tú le preguntas cuál es tu mercado, no, el Atlántico, no, Barranquilla. Yo creo que sufrimos de una vaina que se llama enanismo mental. Ese para mí es el diagnóstico. Y es que pensamos en chiquito. Hay que pensar en grande. Entonces, cuando tú haces el análisis de pensar en grande, pues sí, tú puedes pensar en China, pero hay demasiadas barreras de acceso con China. Pues, distancia, uso horario, mil cosas, idioma, cultura. Miras a Brasil, y Brasil es un país muy grande, pero también muy particular en su clima de negocios. Entonces, tú tienes en Latinoamérica, mal, no hablas inglés, vete para México. México es un mercado muy grande. Pero si tú me preguntas a mí, yo siempre me he enfocado como mi mercado primario Estados Unidos. No quiere decir que nosotros no vendamos en Colombia, nosotros vendemos en Colombia, atendemos a todos nuestros clientes en Colombia, etc. Pero nuestro mercado primario, al que nosotros enfocamos todas nuestras acciones, es el americano. Y nos toca trabajar más, aún más con ellos. Yo creo que una de las claves o de las claves de por qué los dos proyectos han sido exitosos es porque montamos a los gringos en el avión y los trajimos y los tuvimos aquí los 4 días de carnaval. Y no es una vaina de tomar trago ni nada de esa vaina, es mostrarles la ciudad, es que vean cómo es la gente en general. Y yo creo que el carnaval es una muestra de eso. Entonces, cuando nosotros tenemos oficina en Dallas y oficina en Miami, es donde están nuestras dos oficinas, y nos movemos mucho en el triángulo Miami, Nueva York, Dallas. Viajamos mucho a California, tuvimos oficina en California, pero está lejos. O sea, no es tan fácil. En cambio, Miami está a 2 horas. Entonces, yo sí invito, y esa es la razón por la cual nosotros nos enfocamos en Estados Unidos y tenemos empresas fuera. Estados Unidos son casi 400 millones de personas con ganas de consumir, digamos, un mercado que consume, y pues solo el tamaño te da mayores probabilidades de éxito. Aquí somos nada más 50 millones. Así es. Pero tu pregunta me lleva a algo que seguramente muchos están preguntando, es, muchos queremos ser empresarios, muchos queremos crear negocios, ser independientes, pero ¿cuál es tu secreto para identificar oportunidades? Esa es la receta. Tomen nota. Esa está dura. Esa yo creo que podría usar frases que pueden sonar cliché, pero porque lo son, que es como la oportunidad. ¿Cómo es el cuento? La suerte es resultado de la preparación y la oportunidad y vainas. Hay 100.000 frases relacionadas con eso que aportan además. Yo creo que en mi caso, obviamente por mis estudios en tecnología y mi desempeño en tecnología, pues la primera oportunidad que detecté fue en tecnología, pero yo creo que la oportunidad parte de la necesidad. Es decir, cuando tú encuentras, y en mi caso han sido necesidades propias, cuando tú tienes una necesidad, a mí la palabra problema no me gusta, y en todos los libros le dicen, no, es que tienes que resolver un problema, no, tienes que sobreponerte a un reto diferente. El enfoque, problema ya lo amarga a uno, reto lo motiva y lo reta a uno. Entonces eso es clave. Entonces yo creo que la oportunidad está en los retos, y la oportunidad está en la actitud que tú tienes frente a esos retos. Y voy con una historia corta que aprendí ayer, antier, y es que llega un amigo y le dice al otro, se armó la guerra. Segunda Guerra Mundial, se viene. Historia real. Y el amigo le dice, no puede ser, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y el man quedó frío. ¿Cómo así que qué bueno si se va a armar una guerra? Sí, pero pues se va a armar una guerra y nosotros no tenemos la solución a la guerra. Sí, efectivamente no tenemos la solución a la guerra. ¿Pero por qué te pones feliz? Dice,
porque van a tener que llevar los soldados a la guerra y en 3 meses se mete el invierno y como los soldados van a ir a la guerra en invierno, van a necesitar sombreros de lana y yo tengo las ovejas. Bueno, no, digamos que cuando uno escucha hablar el punto en el que tú has llegado de tener esta cantidad de empresas funcionando, facturando con presencia en diferentes partes del mundo, uno ve, como se dice, en la punta del iceberg, pero uno no sabe lo que está debajo de eso. ¿A qué me refiero? A la historia. No creo que, y si es así, fantástico. No creo que haya dicho, me voy a meter en este negocio y ¡pum! Listo. O sea, aquí debe haber una historia de buscar oportunidades y de pronto hasta de fracasos, para no llamar los problemas como lo mencionaste ahorita. Sí, los que quieran pongan su correo ahí debajo del video y yo les mando la guía ilustrada de cómo quebrarse con bombos y platillos. Yo me metí una quebrada, pero es más, ya lo puedo confesar. Yo me quebré en el año 2012, me terminé de quebrar. Porque uno no se quiebra un día para otro. Es un proceso largo y doloroso. Que dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, ¿cómo es? El amor salta por la ventana. Sí. Papi, yo le puse doble llave, sellé la ventana y me paré en la puerta y le dije, de aquí no sales. Muy bien. Terminé de pagar las deudas de la quiebra en el primer semestre de este año. Wow. Es decir, 2012 a 2023, 11 años. Es un proceso complicado, no es fácil. Y yo cambié mi métrica. Yo antes de 2012, y esto me parece importante, era una persona que, ¿cuánto vamos a vender? ¿Cuál es el margen? Mi propósito es generar empresas grandes. Mi propósito, y entonces yo creo que además estaba mal enfocado en mi propósito. Para mí el dinero sí sirve, claro, es chévere, a todo el mundo nos gusta, como digo yo, para los dulces y la gaseosa. Está buenísimo, para lo que a cada quien le guste, ir al cine, comprar libros, lo que sea, no importa. Es importante, pero yo creo que cada uno de nosotros debe buscar un propósito. Entonces, después de esa quiebra, mi propósito es generar empleo. Pero ahora lo refiné. Yo no quiero generar empleo. Yo quiero generar oportunidades. Porque es que no siempre el empleo es el resultado de generar la oportunidad. Pero sí, yo me quebré en el año 2012. Fue un proceso, tenía todos los huevos en la misma canasta. Tomé mal la decisión, la tomé yo soy el responsable, que ese es otro aspecto importante del emprendedor y del empresario. O sea, para que a ti te vaya bien o seas exitoso de acuerdo a tu definición de éxito, porque esa es otra cosa que yo creo. Cada quien tiene la suya. O sea, yo conozco a alguien que está dedicado al negocio de kitesurf. Ese es su negocio, el man vive feliz en su casa al lado de la playa y esa es su definición de éxito. Entonces, de acuerdo a la definición que cada quien tiene de éxito, hay dos aspectos, el de la transparencia, la honestidad, que ya lo mencioné, y el otro, yo no he encontrado una traducción literal al español de la palabra, que en inglés es accountability. Okay. Y de hecho, buscamos la definición y la definición dice, es alguien responsable que hace que las cosas pasen. Responsable es, yo fui el responsable de quebrarme, no fueron los 98 empleados. Porque al final en una organización el mayor responsable es el líder. Cada quien responde por sus pedazos. Entonces sí, no ha sido fácil. Hemos tenido momentos buenos, momentos malos, momentos muy malos y momentos muy buenos. Y yo creo que ahí en la resiliencia también está un poco la clave. Y leía una frase de John Lennon que dice, si las cosas están mal,
es porque todavía no has terminado. Interesante. Claro, porque al final lo que te está diciendo es fresco que van a mejorar. Exacto. Pero la tarea hay que hacerla. De acuerdo. Así es. Digamos, en la charla de Caribe Biz, tú presentaste, bueno, digamos, este tipo de material que estamos construyendo para compartir, como digo yo, con los alumnos del profesor, alumnos y alumnas, tiene dos partes. Una parte es la historia, las empresas, o sea, como ese storytelling, pero otra es darle una serie de recomendaciones, consejos, si se podría decir, o mensajes a todas esas personas que quieren seguir aprendiendo, seguir o de pronto implementar un negocio, una innovación. Y en ese orden de ideas en Caribe Biz, por eso empecé por ahí, me gustó mucho que tú usaste la palabra límite. Límite como un acróstico, ¿verdad? Donde cada letra tenía una palabra asociada, y hay una que la has mencionado en esta entrevista 4 veces y te la voy a hacer mencionar por 5ª vez: transparencia. ¿Por qué es tan importante la transparencia? Yo creo que sin transparencia las cosas no funcionan. Así de corto y así de conciso. Uno, en general en la vida, tiene muchas cosas que administrar y que gestionar. La principal, uno mismo. Gestionarse a uno mismo es un camello que siempre requiere horas extras. Entonces ahora imagínate uno gestionándose a uno mismo, gestionando lo que sea tu trabajo, tus actividades. Súmale a eso la gestión de las mentiras. Te vas a enredar. Entonces no tiene, para mí, para Gustavo de la Vega, no tiene sentido no ser transparente. ¿Por qué? Porque si se presenta alguna situación negativa, la única forma de resolverla, pues es haciéndola manifiesta. Porque si no la haces manifiesta, ¿cómo los demás te van a ayudar a resolverla? ¿O cómo la vas a poder analizar para resolverla? Y cuando tú engañas a otro, ¿sí?, y no eres transparente con la otra persona en cualquier aspecto, pero sobre todo en los negocios, eso se devuelve. Se termina sabiendo, pierdes tu reputación, que es además lo más importante. Yo, sin decir nombres, hay gente con la que yo saludo, y si están en la misma fiesta que yo, brindo con ellos, pero en la vida haría un negocio, porque sé que no son transparentes. Exacto. Fíjate, pues a mí me gusta mucho la lectura, y no sé si es que no lo había observado hasta ahora, pero esta palabra no la encuentro, no recuerdo haberla encontrado, no la veo con frecuencia. Me gusta estudiar de liderazgo y encuentro las otras palabras que están en tu definición de límite, obviamente el liderazgo, la innovación, la motivación, la ejecución, pero la transparencia no la, y por eso la resalta en esta entrevista, en esto que me estás contando. ¿Sabes qué creo yo? Que los líderes, es decir, las personas que tú y yo leemos y que todo el mundo lee, los que están produciendo conocimiento, no solo desde la investigación, sino desde la experiencia. O sea, un Elon Musk, un Richard Branson, todos estos empresarios tesos dan la transparencia por sentada. Entonces, por eso no la manifiestan. O sea, por eso no lo ponen como una característica, porque en general y particularmente en la cultura americana, el straight shooter, que es el tipo transparente que te dice las cosas como las ve y como las siente, es una característica bastante natural. Para los latinos no tanto. Esa es la realidad. Los latinos somos, nos gusta a veces maquillar un poco más las cosas, para no decir y no usar un término negativo. Entonces yo creo que por eso es que vale la pena traerla a colación. Sí. Muchas veces nosotros no decimos que está mal, no decimos... Hay una reunión que, si mi memoria no me falla, la que la hacían eran los fundadores de Airbnb, que decían, era una reunión para 3 cosas: los elefantes,
el pescado hediondo, y la tercera palabra, ellos utilizaban perdón la expresión, pero es la que utilizaban ellos en inglés, el vómito. Entonces, se reunían en una sala y decían, ¿cuántos elefantes hay en la sala? Y era decir esas cosas grandes que todo el mundo veía, pero que nadie manifestaba. El pescado hediondo eran las cosas que estaban mal. Todo lo que está mal y que huele feo en la organización, hay que decirlo ahí. Y la tercera palabra, que no me gusta usarla, pero básicamente era la invitación a que te desahogaras y vomitaras las cosas malas que tú tenías adentro para poderlas resolver. Entonces, muchas veces en las organizaciones no nos comunicamos por miedo a no sé a qué, porque como yo soy transparente, yo eso no lo entiendo muy bien, y eso le hace muchísimo daño no solo a las personas, sino a la organización. De hecho, hay una teoría, digamos, o movimiento que se llama Estrategias Emergentes de Alejandro Salazar, donde él dice que la clave de la estrategia emergente está en las conversaciones difíciles. Entonces, a la gente no le gusta tener las conversaciones difíciles, y eso también limita un poco tu transparencia. Hombre, eso hay que hablarlo para poderlo resolver. Es que a mí a veces me llaman y dicen, pasó esto. Ajá, y lo resolvieron. No, ¿por qué no lo resolviste tú? Y le dije, pues porque nadie me dijo. O sea, entonces es muy difícil, ¿no? Entonces yo sí creo que la transparencia está, sino que muchas veces la damos por sentada. De acuerdo, ¿no? Y te lo agradezco porque ya va a ser parte de mi vocabulario, de mis definiciones de liderazgo, y va a ser parte del material que voy a trabajar para todos mis seguidores. Y apuntando eso que tú acabas de decir, de ese mindset, de esa forma de pensar, uno podría pensar que si uno piensa en los empresarios anteriores, los antiguos, los dueños de empresa, uno se los imagina como gordos, viejos, y hoy en día hay ese cambio de paradigma. Hoy los empresarios son jóvenes, hermosos como nosotros. Importante. Sí, un dato que había que decir. Claro. Y deportistas. Y toco esto porque sé que tienes tu afición por el running. Entonces, ¿cómo haces para, con una agenda tan ocupada, dedicarle tiempo al deporte? ¿Y qué, digamos así, símil o metáfora puedes hacer entre la innovación y el correr? Mira, el tema es el siguiente. Yo creo que la disciplina, o una de las fuentes a través de las cuales un ser humano se puede volver disciplinado, es el deporte. Entonces yo cuando era un niño, ahora estoy adulto joven, sí, ahí, como no estoy tan adolescente ya, he tomado, digamos, me quedó de cuando era niño, que fui nadador. Yo entrenaba 4 o 5 horas diarias, más los sábados otras 2 o 3 horas, o sea, 6 días a la semana. A mí me quedó un poco la disciplina. Y ahora, digamos, ahora es hace 10 años, comencé a correr. Comencé a correr nuevamente, porque a mí me ha gustado siempre. ¿Y por qué hago mención que hace 10 años? Porque me puse una meta, y ya lo voy a concatenar este cuento del deporte con el tema del empresariado y sobre todo con el tema de la innovación, que es muy importante. Entonces, yo me puse una meta, y es que un día me desperté y dije, voy a correr media maratón. Y entonces dije, ok, voy a arrancar. Yo vivía en Bogotá en esa época y dije, voy a arrancar por la media maratón de Bogotá, que la tengo en la ciudad. Comencé a entrenar en cinta, pero me inscribí a 10 kilómetros, porque era, o sea, ya está. Y en el primer kilómetro me lesioné. Y me tocó llegar a pie a la casa. Me tironeé, y la razón por la cual me tironeé es porque no me había preparado adecuadamente. No me había preparado adecuadamente. Entonces, yo creo que la preparación es muy importante, tanto para el empresario como para la innovación. Y aquí es donde viene la actividad que se hace en el deporte, sobre todo en el running, pero en todos los deportes, y que la contaba Michael Phelps
Michael Phelps fue un tipo que en 7 años no dejó de tirarse a la piscina un solo día. Todos los días entrenó. Y él decía, cuando yo llegué a los Olímpicos, después de ese ciclo de entrenamiento de 7 años, yo sabía que nadie me iba a ganar. Y suena horrible, pero el man dice, a mí nadie me iba a ganar. Y la razón de por qué él sabía que nadie le iba a ganar era porque nadie se había entrenado en la manera en la que él lo había hecho durante los últimos años. ¿Sí? Y él dice que no hay nadie en el deporte que se haya entrenado de la manera que él se entrenó. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces running, digamos, en mi caso, lo que uno hace es adicionar kilómetros. Y ese adicionar kilómetros es lo que te lleva a estar mejor preparado para la carrera. Obviamente algunos puristas del deporte sí, tienes que hacer diferentes tipos de entrenamiento, etc. Claro que sí. Pero al final es la acción repetitiva sobre una actividad específica la que te lleva a ser mejor. Ahora, en la innovación es eso. La innovación o los cambios o el progreso, uno lo entiende de 3 maneras. Incremental, transformacional y disruptivo. Okay. El más común es el incremental. ¿Y ese cómo se logra? Coges un problema, lo analizas y por qué, y vas introduciendo cambios que te van llevando a mejorar el producto, el servicio, lo que sea que ofrece en la compañía, y que al final terminas con algo innovador. ¿Sí? Y ese es el más común, cuando tú todos los días haces algo y lo analizas y lo mejoras y llegas al resultado final que viene siendo una innovación. Las disruptivas es la más difícil de todas, porque la disruptiva comienza con la destrucción de algo. Entonces, cuando tú destruyes algo, volver a construirlo, pues es muy complicado. Y la transformacional está ahí como en la mitad, pero sí, la actividad repetitiva del deporte es la que te vuelve mejor deportista. Practicar. Lo mismo en la innovación. Cuando tú coges algo y lo mejoras, terminas innovando. Y en el mundo empresarial, esa actividad repetitiva es la ejecución. Entonces, digamos que ahí está el deporte. Ahora, ¿por qué nos volvimos deportistas o por qué hay como ese cambio, que yo estoy de acuerdo contigo? Y a mí me parece que principalmente es para abordar los retos mentales que tenemos. Es decir, porque efectivamente todos en la sociedad y después de la pandemia tenemos unos temas mentales importantes y hay que hablar de ellos y hay que hacerlos visibles nuevamente para poder resolverlos. Es que si no, no lo vamos a resolver, sigue siendo tabú. Entonces, a mí correr me sirve para pensar y para prepararme para ese día. ¿Cómo logré sacar el tiempo? El tiempo son 24 horas. Y quítale de 6 a 8 que la gente debería dormir. No menos de 6 nunca. Sí, hay excepciones, proyectos, cosas, pero no menos de 6 nunca. Ojalá 7 o más. Entonces te quedan 16, 17 horas. Hay que priorizar. Entonces yo en mi caso me despierto a las 4 de la mañana, pero no se preocupen, me acuesto a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, ya estoy en la cama para poder dormir de manera efectiva 6 horas. 6 o más horas. O sea, yo me acuesto, la gente dice, ay, ¿cuánto dormí? No, 8 horas. ¿Pero por qué? Porque te acostaste a las 8 y te paraste a las 4. No, papá. Ahí, mientras te duermes, no estás dormido. O sea, mientras slow down, la cosa se demora media hora, 45 minutos, en mi caso. Si hay gente que se acuesta y a los 5 minutos está privada, yo no. A los segundos. Sí, exacto. Entonces comencé a cambiar mi ciclo de sueño para poder despertarme a las 4 y sacar el tiempo y definir el tiempo. Entonces yo salgo a correr dependiendo del día del entrenamiento. Luego de salir a correr, hay días que paseo el perro, ya no lo estoy paseando tanto porque le di esa responsabilidad a mi hija. No porque no quiera, sino porque los pelados se tienen que hacer responsables. Yo creo que ese ejercicio de responsabilidad es importante. Fíjate que no es para ponerle tarea ni para que se despierte temprano. Responsabilidad.
es importante, pero ya no estoy, yo le contaba a alguien en estos días, le decía, yo me despierto a las 4 y a las 7 de la mañana yo ya entrené, por lo menos una hora, hora y media, hice de 15 minutos a media hora de italiano, leí media hora y estoy listo para desayunar en familia. Ese entre las 4 y las 7 es como mi espacio, ¿sí? Entonces nosotros, el deporte nos lleva a tener nuestros propios espacios que nos permiten prepararnos para la vida empresarial. A mí, antes que me lesionaran el primer kilómetro, ya yo no, hay gente que ve el ejercicio o el deporte como, uy, me toca correr. A mí ya me pasa lo contrario. Yo aterricé ayer de un viaje, no había podido entrenar en 2-3 días, salí a correr esta mañana y dije, uy, por fin pude volver a salir a correr. O sea, a mí se me vuelve, ahora es al revés, el día que no salgo, me enredo, estoy mal. Entonces yo creo que el deporte a los empresarios nos ayuda a eso y nos ayuda a ser más disciplinados. Y eso nos permite, obviamente, ser exitosos en procesos de innovación o en las mismas compañías. De acuerdo. Ahorita te cuento una historia asociada a esto que estamos hablando, a esta entrevista contigo y al tema del running. Pero antes de eso no quiero que se me quede por fuera una idea que me quedó desde que te escuché en Caribe Biz. Y hay un libro que se llama Hable como en TED, de Carmín Galo. Y él decía que las presentaciones, entre otras cosas, deben tener 3 elementos. Deben ser emotivas, deben ser históricas, deben ser memorables. Y me quedó eso porque en tu presentación tú tocaste uno de esos puntos, la parte emotiva, y lo lograste. Mejor dicho, ese día nos hiciste, yo no sé cuántas personas habíamos en el Caribe Biz, no sé, 2.500 más o menos cada Nos vez. hiciste cantarle el cumpleaños a tu mamá y eso fue un momento muy emotivo, nos llegó a todos, o sea, yo creo que a todos se nos salió la lagrimita. En esta el profe no me va a hacer llorar, les aviso, está intentando, pero no. Yo soy una persona muy sensible y en estos días bromeaba porque salió un estudio donde dice que las personas sensibles los que lloran demuestran fortaleza. Y entonces yo retuiteé la vaina y dije, claro, yo sí sabía que lo mío era una fortaleza. Yo soy una persona muy emotiva, muy sensible, lloro cada vez que veo Free Willy, ni qué decirte con American Idol y el Factor X, entonces evito verlo. Pero primero, y allá iba, yo creo que las presentaciones, y volvemos otra vez a lo mismo, al ser sinceras, son auténticas y transparentes. Entonces eso hace que logres conectar. Claro. Y de un entrenamiento que hice para Endeavor, que por ahí está el Inspire Day de Endeavor, yo hice mi presentación y todo, y los tipos me dijeron, hey, tienes que ponerle un toque más personal, cambia esas fotos de stock fotos por fotos tuyas, de tu familia, de tu equipo, de tal. Y en una foto al final puse una foto con mi hija, que no la puedo ver porque me emociona demasiado la foto. A mi hija a veces me dan ganas de ahorcarla, pero la foto nunca. Entonces la puse y a partir de ahí me quedó como siempre adicionarle eso a las presentaciones. En el caso del Caribe Biz, efectivamente hicimos lo de mi mamá porque uno quería ponerle ese toque emotivo a la presentación y la presentación era el 20 de septiembre, que era el cumpleaños de mi mamá. O sea, efectivamente ella cumplía ese día. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué hago distinto? Porque además de realizar la conexión, que yo creo que se da cuando tu presentación es sincera, ¿cómo le ponemos ese factor como adicional? Y pues se me ocurrió a unir los puntos de lo que yo estaba trabajando en la presentación, que era cómo podemos desafiar los límites, y lo último era el trabajo en equipo. Entonces ahí es cuando yo invito a todos los espectadores a que hagan parte de mi equipo. Ese día cantándole el feliz cumpleaños. Ese día hice parte de tu equipo, de los que... Y te lo preguntaba porque me imaginé, además de ese homenaje que querías hacerle a tu señora madre, que seguramente es una persona que ha influenciado de manera muy positiva en tu vida, pues para sin tomar duda diferentes decisiones. Y bueno, la historia que te quería contar ya como para cerrar
es que yo cuando empezó este año, yo no corría ni un kilómetro y empecé a correr poco a poco. Cuando íbamos más o menos a mitad de año, mi hija también tiene una influencia sobre mí importante y me habló de una maratón, no maratón, sino una 5K, 10K, esto, voy para las 5, y en ese momento no llegaba ni a 3, ¿no? Voy para las 5 y ya cuando llegué a Caribe ya llegaba a los 5. Pero tú ese día nos hablaste de una frase, usaste ese acróstico de límite y nos dijiste cómo a veces nos ponemos esos límites y no pasamos esos límites. Y ese fin de semana el entrenador me dijo, vamos a hacer 10K. Yo dije, este tipo está loco. Y mi reacción fue decirle que no. Pero me acordé de tus palabras, de esos esquemas mentales, de esos límites que se coloca uno. Y ese día corrimos los 10K y hemos venido en ese. Y el otro domingo vamos a correr 15, tú y yo. No te vas a escapar, te voy a tener ahí en el radar. Bueno, listo, espero que haya cámaras ese día, pero ahí vamos rompiendo límites y gracias precisamente por esa frase que dijiste, por esa invitación a que no nos quedáramos con eso. Y aquí quiero pues cerrar, a que precisamente nos invites a todos a que no nos quedemos con eso que nosotros creemos que hasta ahí llegamos. No solo eso, yo creo que, y para cerrar la entrevista, yo creo que nosotros como seres humanos siempre debemos tener una meta, no un límite, diferente. Por eso yo cerraba ese día la presentación del Caribe diciendo que los límites nos los ponemos nosotros, pero que las personas exitosas son aquellas que cogen esos límites y los vuelven metas. Entonces, y vamos a hacer la analogía con el running, el decir, es que yo solo puedo correr 21K, es ponerte un límite. Fíjate cómo decía yo, echaba el cuento de cuando comencé a correr hace 10 años nuevamente. Dije, mi objetivo era correr 21K. ¿Sí? Entonces, en el lenguaje, inmediatamente en la comunicación, ya tú planteas el reto de otra manera. Cuando tú planteas el reto de otra manera, pues te enfocas de otra manera para conseguirlo. Y cuando llegas a los 21K, pues ya en mi caso, yo ya me planteé, quiero correr, porque ya yo estoy haciendo por lo menos 4 medias maratones por año. Entonces yo quiero correr mis primeros 42 del año que viene. Entonces ya voy detrás de la primera media maratón. Porque más allá de convertir los límites en metas, cada vez que tú alcanzas un objetivo, por pequeño que sea, inmediatamente tienes que ponerte el siguiente para poder seguir progresando en lo que sea que haga. Empresarial, deportivo, artístico, en lo que sea que haga. Ponte un objetivo retador, cúmplelo y ponte el siguiente. Gustavo, muy agradecidos contigo por esta entrevista, por este espacio, por compartir tu historia, tus enseñanzas, tus recomendaciones. De verdad que nos llevamos unas lecciones invaluables. Personalmente ya he aplicado varias de las que nos has entregado en el material que hemos compartido contigo en las presentaciones. Así que de verdad no tengo cómo agradecerte y bueno, esperamos que sea el inicio de una gran amistad. Siempre las puertas están abiertas acá, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo espero poderles aportar algo de conocimiento a través de mi experiencia. Un mensaje final, hay que hacer que las cosas pasen. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.